Locutor inexperto. Se venden los cursos de locución, operación y entrevistas que quieras. Locutor experto. Locución, operación, conducción, entrevistas y mucho más. Certifícate con los mejores. Somos Escucha Radio. Más información al 5525-1072. ¡Ay, véale! ¡Apúntele bien! 5525-1072. Certifícate con los grandes. Escucha Radio. Siete años de Escucha Radio. Las demás solo nos escuchan. Escucha Radio, imagina lo que escuchas. Muy buenas noches, amigos y amigas, bienvenidos sean a Ventana Pública. Me da muchísimo gusto recibirlos esta noche del 30 de septiembre de 2015. Son las 9 de la noche con 12 minutos. Y como siempre les doy la más cordial bienvenida a esta nuestra casa, Escucha Radio, y a esta ventana pública que se abre, como siempre, todos los lunes y miércoles para ustedes, con temas alternativos, con temas que nos interesan a las y a los mexicanos y que por supuesto están en la agenda pública y ante los ojos de todas y de todos. Como siempre es un gusto compartir el micrófono en este día con una doctora que es Abigail Martínez, a quien le agradezco muchísimo que se encuentre aquí. ¿Cómo estás, Abigail? Bienvenida. Muchísimas gracias, Miriam, por la invitación. Oye, eso de doctora sonó súper formal. Sí, en lo sucesivo te llamaré Abigail. Sí, no, es que además es más fácil decir Abby, tiene menos letras. Ok, muy bien. Oye, sí tienes razón, porque si nos seguimos con el doctora, nos vamos a ir con más minutos, que de por sí estamos entrando un poquito tarde al aire. Vale. Abigail, me da muchísimo gusto tenerte nuevamente en esta cabina. Muchísimas gracias. Sabemos que lo haces con gusto y que has estado transmitiendo desde esta ventana, haciendo tú el programa, y te agradecemos muchísimo, de verdad. A ti por la confianza. No, a ti por tu disposición, porque además sabemos que muy poca gente con el nivel de estudios que tú traes y con el nivel de compromiso que además has demostrado, pues se da la oportunidad de participar en espacios como este. Así es que muchas gracias. Y bueno, como ustedes saben, amigos y amigas, hoy vamos a platicar de pobreza en México. Y bueno, pues no es un tema que precisamente nos tenga felices a las y a los mexicanos. Resulta que el Coneval hace muy poco tiempo emitió pues un informe, ¿verdad?, sobre la situación en la que nos encontramos los mexicanos. El Coneval es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, y a propios y extraños nos llamó la atención que en este informe se reconociera que pues la pobreza en México ha aumentado en los últimos años. Sí, para ser exactos, el 46.2% de la población está en situación de pobreza, por lo menos en un tipo de pobreza. Ok, y justamente porque el tema nos llamó la atención, sabemos que cuando se reconocen estas cifras, Abigail, sabemos que cuando se reconocen estas cifras, entonces nosotros tendríamos que prender como la alarma, porque generalmente no se reconocen, no en los términos en que uno como ciudadano o ciudadana quisiera saber cómo está esta situación. México no se ha distinguido por ser un país que precisamente tenga un desarrollo, digamos, pues ya no favorable, sino significativo de su población en términos económicos. Y bueno, hemos encontrado que se ha ido pauperizando más y más y más la situación de los ingresos. Y bueno, hablar ya en este momento de algo así, tú traes los datos, mejor no los digo, mejor dilos tú, porque tú los traes más frescos. Lo cierto es de que en los últimos 2 años hay más pobres, y esto ya se reconoció por la administración actual. Sí, el problema no es solamente que se reconoce, sino que ese 46.2% equivale a 55.3 millones de mexicanos. Es decir, casi la mitad, ¿Otra vez? 55.3 millones de mexicanos están en algún tipo de pobreza. Entonces, esto llama la atención, ¿no? Porque actualmente, en días pasados, se están refrendando o se están replanteando nuevos objetivos para el desarrollo sostenible, ¿no? Que en su momento, en el 2000, pues eran los objetivos de desarrollo del milenio, y la fecha límite era este año, ¿no? 2015.
Y el primer objetivo justamente es ese, erradicar la pobreza. Y pues no. O sea que estamos incumpliendo. Estamos incumpliendo, tache para nosotros, ¿no? Tache para México. De entrada. Entonces, eso complica las cosas. Sí. Pero aquí lo importante es que México, al estar asociado con el marco internacional, pues justamente va a firmar todos estos convenios que tienen que ver con el asunto de la pobreza, ¿no? Y contrarrestarla y demás. Eso es en el 2000. Que era el periodo de Vicente Fox, ¿no? Pero algo bueno, o a mí me parece que algo bueno que sucede ahí en materia de política social es que aparece justamente en 2002 el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades. Sí. Hoy prospera, ¿no? Programa de Inclusión Social, ¿no? Parece Rosario, pero pareciera que ha sido insuficiente, ¿no? Porque además no solo basta con ser pobre, resulta que hay tipos de pobreza. Entonces te dicen que eres pobre en términos alimentarios, eres pobre por capacidades, ¿no? Y eres pobre patrimonial. Oye, ¿cómo está eso de las capacidades? Espérate. Entonces, mira, alimentario, pues es que tienes el mínimo de alimentos aceptable. Eso no significa que lo que comes te nutra, ¿no? Luego el de capacidades es que tienes una alimentación mínima, pero no puedes invertir en educación y salud. Ok. Y luego la pobreza patrimonial es que justamente como el mínimo tengo acceso a educación, no necesariamente de calidad, ¿no? Tengo acceso a la salud, no necesariamente de alta calidad, ¿no? Pero vivienda y vestido son delicados esos temas, ¿no? Entonces, yo les decía de repente a los chicos, esto es como película de terror. Sí. Porque no basta con que tengas un tipo de pobreza, sino que hay que revisar si eres pobre en otros sentidos. Pero para rematar, el Coneval nos va a decir, ¿sabes qué? Hay pobreza multidimensional. Ajá, yo hice la misma cara cuando lo descubrí. Fue o sea, ¿eres pobre en todo? Ajá, no, casi. Eso entendí. Mira, pobreza multidimensional es que justamente vas a tener fallas o limitaciones en rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda, ¿no? Y acceso a la alimentación. Entonces, a esto súmale el rezago, súmale la marginación. Pero no es suficiente todavía. Es necesario destacar si la pobreza está en un medio rural, en un medio urbano. Entonces, vamos a tener un espectro o un abanico de opciones para elegir qué tipo de pobre eres. Entonces, con todas estas variantes de pobreza es donde se encuentra el 46.2% de la población. Entonces, lo delicado aquí es justamente que solo 24.6 millones, es decir, el 20.5% de la población, no está en situación de pobreza, no es vulnerable a la pobreza. O sea, solo el 20%. El resto somos susceptibles o son susceptibles, ¿no?, de ocupar un lugar en algún tipo de pobreza. Entonces, ¿cuál es la cara que nos da el Estado o cuál es la cara que nos da la actual administración? Comentarios todos hubo, ¿no? Hubo quien dijo, bueno, pues es que hay más pobreza porque somos más mexicanos, ¿no? Decía Rosario Robles, ¿no? Y claro, todo el mundo dijo, está diciendo barbaridades. Tú lees el informe de Coneval y efectivamente hay un aumento en la población. Pero no necesariamente eso significa que porque hay más mexicanos hay más pobres, no necesariamente va así. Porque eso fue lo que dijo la entonces secretaria de y así se entendió en el momento, ¿no? Así dijo, o sea, ¿cómo no va a haber más pobres si ya nacieron más mexicanos? Casi 2 años. Y remataba, ¿no? Obvio, ¿no? pero no va así. El punto es que todos estos mexicanos, ¿no? Sí. Somos susceptibles de caer en algún tipo de pobreza. Por eso es tan delicado, o me parece que es un poco quisquilloso, el asunto de tener bien claro cuál es el tipo de pobreza en el que me encuentro. Entonces, bueno, por ahí el asunto. Ahora, por ejemplo, en el medio urbano, tienes que la línea de bienestar económico, o sea, el mínimo con el que yo cuento para no caer en la pobreza, fíjate, en el medio urbano son 2,542 pesos. Con 13 centavos,
¿no? Ok. En el medio urbano. En el medio pero rural. en el medio rural. A ver, pero esos 2.500, ¿cuánto dijiste? ¿43 pesos? 542 con 13 centavos. Eso que en el Es la mes línea del bienestar, sí, claro. mensual. Ajá. Entonces, si yo bajo de ahí, ya, caigo en algún tipo de pobreza. Ajá. Lo que llama Coneval pobreza moderada. O sea, fíjate, ya vamos varios tipos de pobreza, ¿no? Sí. Ahora entramos con la pobreza moderada. Si yo bajo de ese ingreso, ya soy pobre moderado. Ok. Y en el medio rural resulta que son 1,614 pesos. ¿Qué te alcanza con 1,614 pesos? ¿Comemos con 1,614 pesos? Está complicadísimo, está canijo. Y entonces, Sí. evidentemente, si yo bajo esos ingresos, pues me vuelvo pobre moderado. Oye, pero es terrible esta situación. Es incluso peor de lo que uno se hubiera imaginado. O sea, estamos hablando de ¿cuántos salarios mínimos para el medio rural? Pero espérate, porque ahora hay que hacer nuevas cuentas, porque ahora estamos en 70,10. Ah, sí, ¿no? y Que lo que ya acaban. es la misma Y para todos. ya no hay zonas Sí, y ya, demás. eso desapareció. Hay que hacer cuentas otra vez por ahí. Sí, sí, sí. ¿no? Pero ahora fíjate, en la línea de bienestar mínimo, en el medio urbano son 1,242. O sea, todo un poquito menos, ¿no? Sí. Y eso me coloca como pobre extremo. O sea, si yo estoy ingresando 1,242 pesos en el medio urbano, soy pobre extremo. Pero si estoy en el medio rural y estoy ingresando 868 pesos. Yo no sé, de verdad no entiendo, no dimensiono cómo las personas sobreviven con 800 esa cantidad. pesos. Luego hay quien te dice, no, pues bueno, es que Dios proveerá. Sí, pero eso es una cosa como muy de fe particular, ¿no? Y bueno, la tierra da nopales. Pues sí, pero pues no puedo vivir siempre de nopales, ¿no? Claro. Es que son como proteínas, sí, pero me faltan otras cosas. No solo es la alimentación, es el acceso a la salud, es el acceso a la educación. Y entonces tú empiezas a revisar cada elemento que compone o que nos va a decir que no estoy en una situación de pobreza. Y bueno, vamos por la educación y vamos a encontrar que la reforma, que los maestros, que las escuelas normales, ¿no? Y podemos ahí analizar el asunto. Que nos vamos a la salud. Bueno, a ver, ¿cuántos de nosotros tenemos acceso a los servicios médicos de salud? Insiste. No es suficiente. Vamos a tener el seguro popular. Bueno, tampoco tengo acceso a eso. Bueno, al de la farmacia que me cobra 25 pesos. Bueno, tampoco tengo acceso a eso. Bueno, al de la farmacia que no me cobra nada. Tampoco tengo acceso a eso. Entonces, resulta que esto se va complicando, ¿no? Entonces, es delicado porque además, frente a una situación que nos está diciendo que estamos haciendo reformas estructurales para que la situación cambie, efectivamente la noticia fue un golpe, ¿no? ¿Cómo es posible que se estén aumentando el número de pobres? Pero además, No, pero luego salieron con que sí, pero espérense 10 años para que puedan ver los efectos. Ajá, espérate, entonces es justo a lo que iba. Hacemos un poquito de historia y revisamos el programa de mayor envergadura, que en su momento fue Oportunidades. Sí. Y bueno, no voy a decir que disminuyó la pobreza en números significativos, ¿no? Pero resultó ser un mecanismo de contención. Y en ese sentido, pareciera que tuvo su palomita. Quizás no doble palomita, pero sí una palomita. Viene el cambio de gobierno, ¿no? Y ya sabes, parece tradición en donde los gobiernos, para ponerle su sello, para imprimir el sello, pues cambiamos las políticas, cambiamos de nombre, y entonces dejamos de ser Oportunidades para volvernos Prospera. Y al mismo tiempo, dentro de Prospera, estaba corriendo en paralelo ya la Cruzada Nacional contra el Hambre, que tiene por objeto, ¿no?, contrarrestar la pobreza alimentaria. Entonces dice, ok, de todos los tipos de pobreza, yo nada más me voy a encargar de la pobreza alimentaria. Se echó un añito, cachito en ese asunto, ¿no? Sí. Y hasta los 400, 400 localidades con mayor pobreza, Resulta que al cambio de programa, a la implementación de nuevas estrategias y demás, aumenta la pobreza. Pero yo aquí quiero hacer como una observación. No solo es el asunto de la situación local.
insisto que tenemos que tener en cuenta siempre el marco internacional. Claro. Vienen pasando una serie de cosas, ¿no? Que bien o mal van mermando la economía. No con esto quiero decir que, bueno, o justificar, ¿no?, el asunto de la pobreza, no, pero creo que la podemos ir entendiendo cuando vamos enmarcando las situaciones. Por ejemplo, hace no mucho la situación de la economía española, ¿no? La situación de la economía en Grecia, ¿no? La situación ya en términos locales o aquí en México de la guerra contra el narcotráfico, ¿no? Que si se devaluó el dólar, que si se sigue devaluando, no se devaluó, perdón, se devaluó el peso mexicano, perdón, me equivoqué, se devaluó el peso mexicano derivado, ¿no?, de la situación del dólar, que todavía está en esos ajustes, ¿no? Que sí, que si no, que vamos a vender dólares para que compensemos un poco la situación económica. Que si China tuvo problemas también, de la noche a la mañana devaluó su peso, bueno, su moneda, ¿no? Sí. Y cómo nos va repercutiendo. Es decir, hay una serie de cosas que van pasando alrededor, ¿sí?, que van teniendo impacto en la pobreza, en los ingresos, que van teniendo impacto en la calidad de los servicios, ¿no?, de educación y de salud. Por ejemplo, si yo soy un profesor que no tengo garantizado mi estabilidad laboral, evidentemente, y no es que no quiera mi trabajo, seguramente sí lo quieren, ¿no? Pero me voy a ocupar de asegurar que comer mañana. Claro, en primera instancia. Ajá, y no es que los alumnos no me interesen, simplemente es un principio de lógica. Si yo no estoy bien, no puedo estar bien en los demás ámbitos. Y entonces hay una serie de aristas que hay que ir revisando con cuidado. Pero ahora, fíjate, resulta que en este asunto, en este panorama de la pobreza, estaba yo revisando los datos y demás, ¿y cuál es la zona del país que constantemente aparece en el ranking, y no me da gusto decirlo, de las entidades federativas que permanentemente están en pobreza? Guerrero, Chiapas, Oaxaca, en primer Puebla, lugar, Guerrero, Tlaxcala. y así. Te doy el orden. El orden es Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, ¿sí? Te estoy hablando de pobreza. En el caso de la pobreza extrema, son los mismos 4 estados que te mencioné y le agregas Veracruz. Entonces, ¿a qué equivale esto? Por ejemplo, en el 2010, el nivel de pobreza de pobreza moderada, ¿no?, en México era de 46.1. Para 2012, 45.5. O sea, bajó media rayita, ¿no? Para 2014, 46.2. O sea, lo que disminuyó en un periodo, lo aumentó en el otro, ¿no? Pero ahora, si te vas a los datos de la pobreza extrema, por ejemplo, en 2010 era el 11.3. Para 2012 el 9.8, disminuye, ¿no? Otra vez. 2014, 9.5. Evidentemente entre 9.8 y 9.5 la diferencia es mínima, pero sigue siendo un aumento. Dirás, bueno, si no hay pobres extremos, ¿a dónde se fueron? ¿Desaparecieron? Es muy sencillo. Los que dejaron de ser pobres extremos engordaron las filas de la pobreza moderada. Entonces, evidentemente, por eso también hay más pobres moderados, porque dejaron de ser extremos. Ahora la pregunta es, ¿qué va a pasar con todos estos pobres o con estos nuevos pobres moderados? ¿Van a superar esa barrera? ¿Van a dejar de ser pobres? ¿O va a seguir incrementando? Claro, lo ideal es que dejaran de existir los pobres extremos, pero pasarían a ser pobres moderados. Sí. Y entonces nos tenemos que volver a replantear la estrategia. ¿Qué vamos a hacer con los pobres moderados? Pues se escucha bastante complicado que salgan de la pobreza en primera instancia, ¿no? Aunque ya nos subieron el sueldo mínimo, ¿no? Así de 70,10. ¿Qué haces con 70,10? O sea, ¿cuántas horas tienes que trabajar, ¿no? Para 70,10. Yo te decía hace un rato que para el medio rural, en la pobreza de bienestar, la línea de bienestar mínimo son 800 pesos y cachito. Con este incremento de 70,10, yo tendría que trabajar 12 horas continuas, ¿no? Y por ahí un descansito si quieres, para alcanzar los 800 y cachito.
en el medio rural. Uh-huh. Entonces, y así nos podemos ir haciendo cuentas, ¿cuánto necesito yo trabajar para alcanzar las líneas que me está poniendo Coneval como piso mínimo? Ok, muy bien. Avi, vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos vamos a platicar sobre qué onda con el Coneval, cómo es que determina estos parámetros, ¿son universales, nada más aplican para México o qué tendríamos que estar pensando ahí? Vale, lo platicamos. Amigos y amigas, ya los invito a que nos dejen sus comentarios, ya llegaron varios que vamos a leer en cuanto regresemos. Les agradezco como siempre estar aquí, estamos en la mejor estación de radio por internet, en Escucha Radio. El stream llegó para quedarse, por eso Escucha Radio. 7 años de Escucha Radio. Esa mi Bartola, venga pa' acá. Aquí está su chancludo, tenga la bondad. Mira Bartola, ahí te dejo esos 2 pesos. Paga la renta, el teléfono y la luz. De lo que sobre, coge de ahí para tu gasto. Guárdame el resto pa' comprarme mi Alipus. El dinero que yo gano, toditito te lo doy. Te doy peso sobre peso, siempre hasta llegar a 2. Tú no aprecias mis centavos y lo gastas que da horror. Yo por eso no soy rico, por ser despilfarrador. Échale mi Bartola, ¿no? Pa'l otro me obedece. Mira Bartola, ahí te dejo esos 2 pesos. Y ya lo yo, paga la renta, el teléfono y la luz, ¿no? De lo que sobre, coge de ahí para tu gasto. Y guárdeme el resto pa' comprarme mi Alipus, ¿no? Si te alcanza pa' la criada, pues le pagas de un jalón. Tienes peso sobre peso, aunque no pasen de 2. Guárdate algo pa' mañana, que hay que ser conservador. Ya verás cómo te ahorras pa' un abrigo de visor. Échale mi Bartola, ¿no? El stream llegó para quedarse, por eso Escucha Radio. 7 años de Escucha Radio. Amigos y amigas, estamos de regreso en Ventana Pública y me da muchísimo gusto que nos estén escribiendo como siempre. Me permito leer en orden de cómo fueron apareciendo algunos comentarios aquí en el chat de Escucha Radio. Está Ángel Pedrosa, que dice saludos para la profesora Avi. También está Said Díaz. Said Díaz dice, hola, saludos, una pregunta, ¿cómo impactará la homologación del salario mínimo a la reducción o aumento de la pobreza en México? Said, te me adelantaste con la pregunta, buenísima pregunta la de Said, porque efectivamente yo me he venido preguntando en los últimos días. A ver, es un hecho que con lo que vives en el Distrito Federal, no vives en provincia y viceversa.
los costos y los valores de los productos son muy diferentes. De entrada, a mí con lo que yo gasto en el DF en un mes me alcanza para vivir 2 meses en provincia, así te lo pongo. Sí, estamos igual. ¿No? Y entonces, ¿qué va a pasar? Por eso digo que es pertinente la pregunta de Said. ¿Qué va a pasar ahora que vamos a tener un salario que se homologó para todos los estados de la República Mexicana, incluyendo el Distrito Federal? Y entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Que nosotros nos vamos a hacer pobres? Los que todavía no estábamos considerados ahí. Vamos a entrar en un rubro de pobreza. O que los otros van a salir de la pobreza. Esa sería la otra, ¿no? Es esta dinámica. Sí. Aquí el punto es que, aunque se homologó el salario mínimo, lo cierto es que lo que no cambiaron son las condiciones. Exacto. Entonces, si yo sigo viviendo en alguna entidad federativa, en una zona marginada, ¿no? Aunque me hayan subido el sueldo, sigo estando en una zona marginada. Y por lo tanto, no voy a tener mayores ingresos. O sea, va a ser mínimo el impacto. Pero en cambio, aquellos que estamos en una zona urbana, donde los gastos evidentemente son mayores, sí, ¿no? Resulta igual. Y como las condiciones no cambiaron, entonces, aunque yo estoy ganando un poquito más, eso no cambia. Entonces, aquí la estrategia es, o lo ideal, o habría que implementar una mecánica, acciones, ¿no?, concretas, para que efectivamente ciertas condiciones se cambien. Entonces, te vas al Estado de México y ¿cuánto te cuesta el transporte público? Yo me quedé en 7 pesos, pero estoy hablando hace como 5 o 6 años, ya no sé en cuánto está. Debe estar como en 8 o 9 pesos. Entonces, 70 con 10, quítale 2 camiones, el de ida y vuelta. Más o menos son como 20 pesos. Te quedas con 50 pesos. Oye, ¿qué voy a comer? Comida corrida, barato. 50 pesos, 60 pesos. Ya no te alcanzaron los 60 pesos. Entonces, ¿dónde está ese incremento? Claro. O sea, difícilmente se va a ver reflejado, ¿no?, en nuestra condición de pobreza, porque las condiciones no han cambiado. Lo que se necesita hacer es que cambien las condiciones, emparejar las condiciones, y entonces, como ya emparejamos las condiciones y ya emparejamos el sueldo, las cosas van a ser distintas, efectivamente. Sí, mira, nosotros de pronto tenemos el sueño guajiro de que debemos aplicar en términos equitativos todo, ¿no? Y hasta este tema del salario. Pero de fondo no hay algo que de verdad soporte el que haya, en este caso, acciones que permitan que la gente más pobre salga de ese estado de pobreza. Sí, porque el asunto no nada más es de ingresos, o sea, es una serie de aristas, lo que te decía hace rato. Así es. Aunque yo tenga suficiente dinero, si estoy en una zona que es totalmente marginada, claro, no hay mayor cambio. Habrá quien te diga, bueno, es que si tienes mayor dinero, pues o más ingresos, pues te cambias de lugar de vivir. Ajá, me cambio, pero los ingresos que tengo, dado que cambié de condiciones, pues seguramente tampoco me van a alcanzar. Claro. O sea, el punto de la pobreza no solo son los ingresos, sino las cosas que están rodeándola, ¿no? La educación, la salud, ¿no? El lugar donde vivo, la infraestructura del lugar. No es lo mismo tener una casa de concreto, muy bonita tu casa, pero tienes fosa séptica dentro de tu casa. Entonces, la calidad de los servicios de la vivienda no es la adecuada. Y resulta que vivo a 2 pasos de la carretera, por ejemplo, ¿no? Que es el caso de una familia que vengo siguiendo desde hace 4 años. O sea, tiene 10 años en el programa, o tenía 10 años en el programa Oportunidades, tiene una casa muy bonita de ladrillos, muy coqueta, y una vez se me ocurrió preguntarles, oiga, pásenme a sanitario. No tienen drenaje. Y entonces, era la fosa séptica. Entonces, ¿y dónde está, no? La calidad de los servicios. Claro. No hay drenaje, el agua hay que acarrearla todavía. Entonces, de algún modo se sigue siendo pobre, porque no tiene que ver solamente con los ingresos, sino con todo lo que está alrededor. Así es. Entonces, hace rato preguntabas, ¿no? ¿Cómo surge este asunto del Coneval? Sí. Bueno, pues resulta que en el caso mexicano, te contaba hace rato que surge la Ley General de Desarrollo Social. Y es ahí donde México se pone como meta superar la pobreza. Esto fue en el 2004. Y en el 2005, derivado de la Ley General de Desarrollo Social, se instala el Coneval. Y a partir de 2005 a la fecha, es decir, llevamos 10 años ya con esta situación, se empiezan a dar definiciones.
Entonces dice el Coneval, a ver, ok, vamos a atender la pobreza, pero necesitamos saber qué es la pobreza, cómo la vamos a entender conceptualmente, ¿no? Cuáles van a ser nuestras definiciones, nuestro punto de partida, y a partir de eso ellos empiezan a generar un marco legal que incluye justamente la parte teórica a partir de los expertos, ¿no? Que van llamando y todo un cuerpo colegiado que van definiendo qué vamos a entender o qué va a entender México por pobreza. Pero resulta que tú te pones a investigar y ves los conceptos que maneja Coneval y son muy similares, ¿sí?, a los que maneja Naciones Unidas. Uh-huh. ¿Esto qué quiere decir? Que México, te lo decía yo al principio, dado que está en el concierto internacional, ¿no? Uh-huh. No se puede alejar de estas pautas, justamente por eso, porque hay una serie de compromisos de los estados en el marco internacional. Y entonces toman como referencia lo que pasa en Naciones Unidas o lo que dice Naciones Unidas y vamos adecuando, ¿no?, a la situación en México. Se dice que las definiciones que México maneja acerca de la pobreza son de las más elaboradas en Centro y Suramérica, porque es muy concreto, ¿no? Identifica el medio urbano, identifica el medio rural, ¿no? Identifica el asunto de infraestructura, de alimentación, de educación, es decir, no jala parejo. Y en ese sentido tenemos que decirlo, el Estado mexicano sí es innovador. Lo que no está ocurriendo es que la política pública en materia social realmente contrarreste el asunto de la pobreza. Entonces, teóricamente vamos bien y es una innovación. Uh-huh. Palomita, doble palomita. Pero el punto es que la instrumentación de la política pública realmente funcione. Hace no mucho nos invitaron a trabajar en una evaluación interna del programa Oportunidades, cuando todavía era Oportunidades, justamente hace un año, y entonces podías observar las diferentes aristas que complican la instrumentación del programa. Sí. Y que tiene que ver con una serie de factores donde existen mediadores, terceros, ¿no? Donde a la gente no le queda claro cómo opera el programa, cómo puedo decir, sí quiero los beneficios, pero sabe que se me está complicando ir a recogerlos y como no los pude recoger, pues ya me lo quitaron. Entonces, es ahí donde está el asunto, donde tenemos que poner atención. ¿Cómo se está instrumentando la política mexicana? No es que esté plenamente mal. Bueno y malo son juicios de valor, uh-huh, sino más bien es cómo se instrumenta, cómo se aterriza. Entonces tú te vas a Coneval y puedes encontrar, ¿no?, los lineamientos, justamente se llaman lineamientos y criterios generales para la definición, identificación y medición de la pobreza. Esto está en el diario oficial de la fecha es 16 de junio de 2010. Entonces ahí vamos a encontrar justamente todos estos elementos. Y suben a categoría de ley y que se anexan justamente a la Ley General de Desarrollo Social, uh-huh, para que entonces en su momento, a partir de estos lineamientos, se puedan generar políticas públicas y en lo sucesivo instrumentarlas. O sea, la famosa cruzada del hambre. Contra el hambre, sí. O sea, ahí perdón, para mí fue del hambre. Y mira que fue muy espontáneo, no lo pensé. Estas famosas cruzadas que no han servido realmente para contrarrestar la pobreza alimentaria y que en muchos sentidos también se manejan de manera clientelar, hay que decirlo. Sí, yo hace mucho comentaba con amigos o con conocidos, ¿no?, el asunto de que el clientelismo, el coyotaje y estas situaciones, sí, a mí me parece que han llegado al punto de la institucionalización. O sea, sí están fuera del marco legal, pero están bien institucionalizadas, ¿no? Operan y son mucho más eficientes a veces que la burocracia misma. Pese a que la burocracia pues se encarga de la administración del Estado y etc. Uh-huh. Pero pareciera que el coyotaje y los intermediarios a veces son mucho más eficaces y eficientes. Y eso es lo que asusta. Claro. Que están fuera del marco legal, claro, y que son de mejor calidad. Entonces, insisto, es el asunto de la instrumentación de la política pública. Muy bien dicho. Mira, hay muchísimos comentarios y el tiempo apremia. Leo el de André Castañeda, dice, buen programa, lo malo es de que tocar ese tema da hasta escalofrío. Sí, pues sí, es como una película de terror. Le pregunta a la doctora Abigail,
¿Cuál es el método y o mecanismo para evaluar la cantidad de pobreza en nuestro país? Saludos a todos en la cabina. Bueno, creo que ya eso un poco lo estuviste diciendo hace un momento. Si te parece bien, voy a leer otros comentarios, sí, claro, para que luego vayamos cerrando. También está Carmen Simón y me da muchísimo gusto saludarte, Carmen. Ella está en Chicago y dice muchas gracias, saludos desde Chicago. Miriam y a la audiencia, como siempre, muy buen programa, felicidades. La verdad, como mencionaron, es un horror tratar de sobrevivir con los sueldos tan raquíticos que pagan en México. Carmen, muchas gracias por tu comentario. Híjole, yo creo que Carmen nos ha de ver así como que, pues de lejos, ¿no? Y comparar el nivel de ingresos per cápita que trae aquel país. No, hombre, no quiero decirte cómo me siento, Carmen. Muchas gracias por tu comentario. También está Luisa Islas, dice, muy buenas noches a la invitada especial Abigail y a todo el equipo de Ventana. Hablar de pobreza es muy complejo y como lo ha hablado la invitada, está muy bien planteado. Muchas gracias, Luisa. Qué bueno que, mira, a mí me encanta escuchar a Abigail, de verdad, porque me deja claras muchas cosas que en términos más técnicos no podríamos entender la mayoría de quienes estamos escuchando el programa. Bueno, muchas gracias. Jorge Pedro dice, finalmente es la mala administración gubernamental. Es como entrar en conformismo. Se tiene que luchar por tirar este sistema político, que no sigan saqueando nuestro México y no se les olvide la deuda externa. Estamos súper endrogadísimos hasta sin haber nacido. Ok, hasta los que no han nacido, ya deben. Ya tienen una deuda. También está Batman, no sé quién sea Batman, pero así nos escribe, dice la doctora Martínez, es muy clara y tiene una voz muy bonita. Qué gran invitada para hoy. Ah, sí, ya sé quién es. Estamos de acuerdo, Batman. Gracias por escribirnos. Y por último voy a leer nuestro comentario de Arturo del Bosque, que es un ciberescucha que nos escucha en Saltillo, Coahuila, y a quien le agradezco como siempre su atención. Dice, el componente primordial de la pobreza es político. Es el resultado de un modelo de acumulación que bajo la fachada del neoliberalismo ha polarizado a la sociedad y ha generado la más amplia brecha entre los que tienen todo y los que no tienen nada. En la perversa lógica del Estado se generan pobres dependientes de programas paternalistas y electoreros. Nada más son el nuevo granero de votos de un Estado cínico y corrupto. Fíjate que a esto que dice Arturo del Bosque es muy simpático porque justamente, ¿no? Sale el presidente, ¿no? Como dice el buen Eduardo Bustos, su presidente. Y sale declarando, ¿no? Hay que tener cuidado, ¿no? Con los nuevos populismos. Sí, ¿no? Sí. Y revisas los datos y resulta que los votantes o el grueso de los votantes están en situación de pobreza, ¿no? Y esos votantes que están en situación de pobreza, ¿no? Son los que recibieron las pantallas estas de con las cajitas de Mover a México. Ajá. Entonces yo me pregunto, o sea, me está advirtiendo, ¿no? De los nuevos populismos. ¿No se habrá mordido la lengua? No lo sé, ¿no? O sea, sí, yo creo que sí. Es una incongruencia el discurso. El discurso es totalmente incongruente porque está operando de forma distinta. Sí. Entonces, no sé, por ahí. Hace rato preguntaba, ¿no? Para no dejar el asunto de, bueno, ¿cómo se mide? El asunto de la pobreza va a considerar varios puntos. Uno es el ingreso corriente per cápita, ajá, ¿no? El rezago educativo promedio en el hogar, ¿no? El acceso a los servicios de salud, el acceso a la seguridad social, uh-huh, la calidad y los espacios de vivienda, el acceso a los servicios básicos de vivienda, el acceso a la alimentación y finalmente el grado de cohesión social. O sea, estos son los elementos que se consideran para medir la pobreza. Por eso es que la llamamos multidimensional. Si alguna de estas me está fallando, uh-huh, entonces puedo encajar o puedo entrar en algún tipo de pobreza que me va exponiendo Coneval. Pero insisto, ¿no? En ese sentido el Estado mexicano sí es moderno, uh-huh, ¿no? En definir la pobreza, en delimitarla, en acotarla. El problema está en cómo se instrumentan las estrategias para contrarrestarla. Claro. Entonces, efectivamente, hay muchas aristas que se pueden abordar desde ahí. Y hay que tenerlas bien, pero bien identificadas. Doctora Abigail, hay un comentario más de Héctor Blasio, no lo había visto. Héctor nos escribió hace una hora. Ay, Héctor.
Perdón, Héctor, ya no iba a leer este comentario, ya lo vi en mi muro, por cierto, por eso no lo tenía presente. Dice Héctor Blasio, se sabe que la pobreza en México siempre ha existido. Es histórica. Que tenemos unos gobernantes que empobrecen día a día más al país, que a pesar de que somos ricos en petróleo, y pone entre paréntesis controversia, tenemos más de 23 millones de personas en pobreza extrema. Ya dio el dato aquí Abigail y resulta que son 55 millones. Mi pregunta es, ¿por qué como país somos conformistas y no hacemos nada para salir de la pobreza nacional en la que nos encontramos? Caray, preguntón la de Héctor Blasio. Mira que muchos nos preguntamos eso. Justamente, el asunto es que vamos conjugando una serie de cosas, ¿no? Por un lado está el sistema económico que manejamos, sí, que ya sabemos que es capitalista. Por otro lado está todo el sistema neoliberal, ¿no? En el que nos encontramos, que da prioridad al individualismo, y entonces vamos perdiendo toda esta situación de compañerismo, de capital social, ¿no? De trabajamos por el bien común. Sí. A eso le anexas, ¿no? Las condiciones geográficas del país, que resulta que geográficamente no tenemos dificultades para hacer para poder sembrar, ¿no? Y comer de lo que sembramos. Mucho de lo que comemos en México no lo sembramos aquí, no lo cosechamos aquí. Entonces, por ahí, ¿no? Además de eso, súmale el asunto de los ingresos. Súmale las reformas estructurales que a veces algunas nos benefician, otras no tanto, otras son muy delicadas, ¿no? Entonces, se van sumando cosas y sumando, y eso es lo que va complejizando el asunto. Entonces, habrá quien diga, bueno, pues es que son pobres porque quieren. Yo estoy convencida, ¿no?, que de verdad nadie quiere ser pobre. No es que yo quiera ser pobre y que no hago nada para no salir de la pobreza. Es que hay una serie de factores que están influyendo en mí, en mi estilo de vida, que no me permiten salir. Yo le puedo echar muchas ganas a la vida, pero eso es en términos muy individuales, y puedo ser muy optimista. Pero si me tardo 2 horas en bajar a la escuela, ¿no?, y estoy 4 horas o 5 horas en la escuelita, y luego échate otras horas de regreso, pero no he comido, ¿no? ¿Tú crees que me van a seguir dando ganas de estudiar? Pues no. Voy a ayudarle a mi mamá y a mi papá, claro, a ver, salimos a vender queso, tamales, claro, nopales, lo que sea, para compensar los ingresos. Entonces, ahora se ha puesto más de moda, ¿no?, el asunto de las organizaciones de la sociedad civil, y mucho el asunto de la participación ciudadana, que está retomando lo que ya México hace de por sí ancestralmente, el bien común. Ejemplo muy claro, pues por ejemplo, está el tequio en Oaxaca, ¿no? Está la faena en el Estado de México. Es decir, culturalmente sí tenemos eso, pero hay una serie de estrategias, ¿no?, de políticas que han ido mermando ahí, y que se nos ha ido olvidando que sabemos trabajar juntos. Claro. Entonces, si sumamos los esfuerzos de trabajamos juntos y le anexamos ahí la instrumentación de políticas públicas en el sentido correcto, podemos contrarrestar un poco. Claro, no podemos ir contra todo porque eso es imposible, claro, pero sí podemos empezar a contrarrestar. Muy bien explicado. Abigail, nos dice Laura García, ahora sí ya es el último comentario. Quiero preguntar si se generará más pobreza con el alza del costo del dólar sobre el peso. Ay, preguntón, Yo creo que todo apunta, ¿no? Quisiera yo sacar mi bolita mágica. Sí. Yo creo que la cosa puede empeorar. Sí puede empeorar. ¿Qué tanto? No lo sé. Porque además hay muchos pobres que no cuentan. ¿No? Eso siempre lo hemos sabido. Hay mucha población que no está registrada en los datos duros. Entonces, el dato exacto no lo sabemos a ciencia cierta. Es complicado. Pero si esta situación sigue, lo más seguro es que el incremento de la pobreza, pese a estas medidas que contrarrestan, ¿no?, sí se incremente. A lo mejor no caer en pobreza extrema, pero pobreza moderada. Así es. Es una amenaza que está latente. Y es constante, ¿no? Ahí está, así nunca se va. Los problemas nunca desaparecen. Claro. Nada más se hacen más grandes. Se van extendiendo a lo largo del tiempo. Muy bien, bueno, pues hay otras aristas que no pudimos abordar el día de hoy ya por falta de tiempo, pero bueno, está vinculada directamente la pobreza con la reiterada violación de los derechos humanos en México, preguntaría yo.
Yo creo que con eso, pero sobre todo con la administración del Estado, ¿no? Yo últimamente he estado abordando el asunto de la ética, Uh-huh. no de la moral, sino de la ética con la que se administra el Estado, y me parece que estos datos, ¿no? El 46.2% de la población que esté en pobreza, Uh-huh. no es ético. No es ético cuando efectivamente somos ricos en petróleo. No es ético cuando culturalmente somos ricos también, cuando sabemos trabajar juntos. Me parece que ahí el Estado no se está comprometiendo del todo. Yo no sé si es una estrategia perversa, Uh-huh. ¿no? No sé hasta dónde llega esta situación. Desconozco, ahí sí tengo que asumirlo, ¿no? Soy ignorante del asunto, pero me Uh-huh. parece que no es ético que cerca de la mitad de la población mexicana esté en situación de pobreza. No es correcto. Claro. Ahí nos quedamos, doctora. Muchas gracias, Abigail Martínez. Muchas gracias por estar hoy aquí. Vamos a seguir platicando de este y otros temas, y por supuesto esta ventana está abierta para ti, lo sabes. Muchísimas gracias. Nos da muchísimo gusto que vinieras, que nos visites más seguido. Gracias por incluirme en el inicio de la nueva temporada. Claro, tenía que ser de esa manera. Muchas gracias por estar hoy aquí. Les agradezco a todas y a todos los que hoy estuvieron tan atentos de la ventana. Muchos nos envían saludos. Está Fulanillo Carza, como siempre. Está Jocelyn Magaña, que nos está saludando. Dice, qué bonitas voces de las dos. Muchas gracias. De verdad, es muy gratificante escuchar eso de nuestros ciberescuchas. Como siempre, yo me despido agradeciéndoles el favor de su atención, y bueno, comentarles que tendremos el siguiente lunes un tema muy interesante, y es un informe sobre lo que realiza en materia de Defensoría de Derechos Humanos en México el Comité Cerezo. Así es de que ustedes saben que estaremos aquí otra vez en vivo el siguiente lunes, pero el siguiente viernes vamos a retransmitir esta entrevista para quienes no la hayan escuchado completa. Así es de que los esperamos el viernes y nos escuchamos en vivo el siguiente lunes. Muchas gracias a nuestro director general de Grupo Escucha, él es Antonio Basbar, a Claudia Segura, nuestra directora de estación, a Conde, que hace esta impecable transmisión, le agradezco como siempre, y por supuesto a nuestro productor Luis Molina, que está aquí al lado izquierdo, como siempre sudando la bota gorda para que esto salga de maravilla. Yo les dejo un abrazo muy grande. Aquí hemos hablado de realidades y lo vamos a seguir haciendo el siguiente viernes. Hasta la próxima. Escucha Radio. Imagina lo que escucha.